¿Cuáles son las perspectivas, ¿no?, que tú ves a futuro en el sector inmobiliario prime en España y Madrid? España sigue siendo muy barato. Para mí Madrid siempre me une un vínculo muy especial, ¿no? Y Madrid además juega en Champions. ¿Cuál es el recorrido que vemos en Madrid en los próximos 2-3 años? El principal error que cometen los inversores cuando invierten en real estate es la impaciencia. Este libro, Todo al Rojo, ¿qué es lo que detona escribir este primer libro? Es una manera de entender la vida, es una filosofía, ¿no? Qué maravilla, ¿no? ¿Esto? Mira, pero te va a gustar. Qué maravilla, ¿no? Mira, se ven las molduras, todo en... Churro esto, ¿no? Estamos en este nuevo episodio de Sofik Shots. Sofik Shots es el podcast de Sofik Properties y como anfitriones estamos el día de hoy Gerson Meyer, Rogelio López, y como invitado especial tenemos a un gran amigo, Juan Galo Maciá. Juan Galo Maciá es presidente de Engel & Volkers para Iberia y Sudamérica. Bajo su liderazgo, la compañía ha crecido hasta convertirse en uno de los grandes referentes del sector inmobiliario premium. Pero si algo lo define, más allá de las cifras, es su estilo de liderazgo humano, directo y transformador. Además, es autor de Todo al Rojo, un libro donde comparte su manera de entender las decisiones valientes en los negocios y en la vida. Bienvenido, Juan Galo. Muchas gracias, un placer. Juan Galo, fíjate que si no me salen mal las cuentas, tienes como 13 años en el sector inmobiliario. Pero previo al sector inmobiliario estuviste en otros sectores como el de las telecomunicaciones, el de la moda, sector financiero, energético. ¿Qué es lo que te hace? ¿Cuál es ese driver, ese detonador que te hace virar hacia el sector inmobiliario? Bueno, lo primero, es un placer estar esta tarde con vosotros. Muchas gracias por la introducción. Ahora solo espero estar a la altura de las expectativas de esta maravillosa presentación. Y bueno, se nota que eres financiero, las cuentas te salen a la perfección. 13 años, empecé en el año, pues mira, justo va a hacer 13 años ahora. Empecé en el 1 de agosto del 2012 y como bien dices, estuve trabajando 14 años antes para Ciudad en España, banca de gran consumo, y como casi toda en la vida, ¿no? Se puede decir que fue un poco anecdótico, pero lo que hizo que conectara con el mundo del real estate fue el nacimiento de mis mellizos, ¿no?, que ahora tienen 18 años, y hace 18 años que empecé a buscar una alternativa a la vivienda donde estaba, porque en aquel entonces, pues bueno, para 2 estaba maravillosa la vivienda, para 4 se nos quedaba un poco pequeña, y en esa experiencia de búsqueda de vivienda me di cuenta que era un proceso bastante más complejo de lo que parecía, especialmente por la parte del real estate, ¿no? Porque a pesar de que yo tenía muchas ganas de comprar una vivienda, no tenía todas las facilidades que yo pensaba que iba a obtener, ¿no? Sí. Me costaba mucho encontrar consultores inmobiliarios que me quisieran enseñar viviendas viernes por la tarde o sábado por la mañana. Yo en aquel entonces, bueno, digo en aquel entonces, pero la verdad que sigo trabajando con la misma intensidad que hace 14 años. Trabajaba de sol a sol, entonces solo tenía tiempo los fines de semana para hacer las segundas, terceras visitas, y entonces me doy cuenta que es un imposible, que los consultores inmobiliarios viernes por la tarde o sábado por la mañana no tienen ganas de trabajar. Al final cojo el teléfono, los convenzo y consigo que me enseñen viviendas, pero cuando me las enseñan, pues llegan tarde, van mal vestidos, empiezan enseñándome el hándicap de la casa y demás. Entonces, en aquel momento digo que no sé cuándo, pero en algún día me voy a dedicar al sector de real estate, ¿no? Y es un poco como nace todo, ¿no? Luego, para ser justo, ¿no?, con esos comentarios poco acertados, ¿no?, una percepción de cuando no tienes demasiada información, luego te das cuenta que el mundo inmobiliario, el sector inmobiliario es mucho más complejo, ¿no? Es bastante más desafiante de lo que puede parecer desde fuera, ¿no? Pero eso fue lo que hizo que naciera en mí, ¿no?, esa idea de algún día dedicarme al sector inmobiliario, ¿no? Es versión corta, porque la versión larga es mucho más larga, ¿no? Estuviste en varios sectores, Juan, y
¿cuáles son los aprendizajes de justamente este sector? O sea, ¿qué es lo que te llevas hasta ahora en comparación a otras? Yo también estuve, por ejemplo, en telecomunicaciones, estuve en ingeniería. Ahora, ¿tú qué sacas del real estate diferente de las otras? Bueno, yo tengo una teoría y es que siempre digo que con independencia del negocio al que te dediques, lo más importante es conocer las cifras de ese negocio, ¿no? Primero entender si hay negocio detrás de aquello a lo que te quieres dedicar, ¿no? Porque si no hay cifras, si no hay volumen de negocio, por muy interesante que pueda parecer desde el exterior, es mejor no entrar, ¿no? Entonces, yo cuando entré en este sector, que era el año 2012, como he dicho antes, lo primero que hice fue ir al Ministerio de Fomento. No fui físicamente al Ministerio de Fomento, fui a la página web del Ministerio de Fomento, me descargué el Excel y vi cuántas operaciones se hacían en Barcelona. Me ficharon en Barcelona para liderar el primer proyecto a nivel mundial del Market Center, el primer, digamos, centro de operaciones propio, y yo tenía una curiosidad enorme, que era saber cuántas operaciones se hacían al año y cuántas me pedían a mí los alemanes. Entonces, en aquel entonces se hacían 5.375 operaciones en la zona que yo tenía asignada, y yo tenía que hacer 40, entonces me dije, oye, sí o sí. O sea, es imposible que no consigas hacer 40 operaciones en un mercado que genera 5.365 operaciones. Pero yo venía en un mercado como era el mercado de las tarjetas de crédito. En Citibank estuve pues, vendiendo tarjetas de crédito 14 años, más de 1.000 ejecutivos de cuentas, 30.000 tarjetas al año. Y este no era un mercado infinito, este era un mercado finito. Comprábamos bases de datos de teléfonos fijos. Les habíamos dado 20.000 vueltas a esos teléfonos y, bueno, a veces en una primera ronda no vendías, promocionabas, en la segunda vendías, pero era un hándicap, era un stopper que tenía este negocio, ¿no? Entonces, yo vi que aquí en real estate ese stopper no lo tenía y me motivé un montón. Dije, o sea, tienes que ser muy malo para no conseguir hacer 40 ventas en un mercado que genera 5.000. Insisto, en la zona en la que yo estaba operando. Luego el mercado a nivel de España era un mercado bastante más grande. Todo que el año 2012 fue un año bastante malo, era un mercado que a lo mejor estaba generando, no sé, 500.000 transacciones al año. Y aprovechando que mencionas, Juan Galo, el tema del Market Center, ¿no? Barcelona, tu primer año, en plena crisis inmobiliaria. Sí. Y también recuerdo que alguna vez que estábamos charlando, alguien comentó que ese primer año, tu primer año, duplicaste el objetivo de ventas, ¿no? Que tenías o que te habían puesto los alemanes y lo batiste. Y no solo lo batiste por poco, sino por el doble, ¿no? Eso fue, y de ahí nace esa idea del Market Center, o el Market Center, ¿cómo surge? Pues mira, era el año 2012, teníamos 500 franquicias en todo el mundo, actualmente tenemos más de 1.000, y en aquel entonces el fundador de la compañía, Christian Volkers, junto con el que fue el co-CEO de la compañía, viajaban prácticamente la mitad del tiempo y pasaban mucho tiempo en Mallorca, como no, en Alemania, pero mucho en Estados Unidos. Entonces, esa es una idea que nace en Estados Unidos, que ven que hay otros competidores que además de tener franquicias tienen centros de operaciones propios y entonces vienen a Europa, en este caso Alemania, ¿no? Que es donde están los cuarteles centrales, y deciden, ¿no? A nivel consejo, que a partir de ahora, además de tener franquicias, vamos a tener centros de operaciones propios. Y la decisión de que fuese Barcelona es, bueno, al final Barcelona está cerca de Mallorca, está bien conectado. En aquel entonces ya teníamos bastante negocio en Barcelona y se dio la circunstancia, esa casuística, de que había un señor alemán publicista que tenía 3 o 4 franquicias en Barcelona. Llegamos a un acuerdo con él, las recompramos y así nace, ¿no? Y entonces, al final, lo que era el negocio en sí era exactamente lo mismo, ¿eh? Cambiábamos el tamaño. El ADN era intermediación de alto standing, ¿no? Intermediación y alquiler de activos de alto standing, pero si en una franquicia normalmente podíamos encontrar entre 4 o 5 consultores inmobiliarios, la idea en este primer market center a nivel mundial era tener 100 consultores inmobiliarios. Nosotros terminamos el año con 200. Como digo, el ADN exactamente el mismo, lo único que cambiábamos era la talla. Si en una franquicia tenemos una talla XS con 5 franquiciados, pues 5 consultores, pues en el market center queríamos tener mínimo 100 y acabamos con 200 y ahora mismo hay más de 500. Increíble, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sobre los mercados, porque efectivamente empiezas en Barcelona, luego España, Iberia, Andorra, ahora Sudamérica. ¿Encuentras estas similitudes, diferencias, ¿no? En estos mercados, ¿no? Ahora que estás también trabajando con todo el Cono Sur. Bueno,
Bueno, al final te das cuenta que lo que hace que el negocio sea desequilibrante y que marca realmente la diferencia son las personas, ¿no? Entonces, yo sigo poniéndole enfoque en las personas, ¿no? Y intento que las personas siempre estén en el centro del negocio. Entonces, para mí, en ese sentido, ha cambiado poco, ¿no? O sea, los números son los que son, ¿no? Sí. Pero lo que realmente hace que el negocio tenga más o menos éxito son las personas que tú pones al frente, ¿no? Yo lo veo, ¿no? Como dices, como decías antes, ¿no? Estamos en diferentes mercados y no todos funcionan al mismo nivel. Sin embargo, mi know-how, mi experiencia, mi motivación, mi pasión es exactamente la misma. Lo que me diferencia en un mercado u otro son las personas que tengo liderando esos proyectos, ¿no? Entonces, invertimos mucho tiempo en las personas. No digo que los mercados sean iguales, cada mercado tiene su idiosincrasia, ¿no? A muchos niveles, ¿no? Desde la manera en que te pagan, ¿no? La manera de que los perfiles que tienes que tener, ¿no? No es lo mismo trabajar en Barcelona, en la zona centro, que en la zona alta, a nivel de skills de idiomas, de tipología de consultores, o alquileres o ventas, ¿no? Alquileres, ideal tener consultores que vayan en moto, ¿no? Pueden llegar a hacer 5, 6, 7, 8 visitas en una mañana y si no tienes una motocicleta es complicado. Entonces, hay perfiles de todo tipo en función de las áreas de mercado. Dentro de un mismo mercado, ya no te cuento a nivel países, ¿no? Hay muchas diferencias. Pero como digo, lo que realmente es importante y determinante, en nuestro caso, yo creo que en cualquier negocio, son las personas. Oye, Galo, y ahorita en esta nueva posición, ¿viajas mucho? ¿Y a qué ciudades vas? Me autoengaño, no me digas el por qué, porque lo hago de manera muy natural. Siempre digo que no viajo mucho, pero viajo mucho, sí. Yo creo que básicamente podría decir que el 50% de mi tiempo estoy viajando. Es verdad que también tengo una casuística personal y es que me separé hace ya muchos años, entonces tengo el 50% del tiempo a mis hijos mayores conmigo, entonces esas semanas intento no viajar, si no yo creo que viajaría el 100% casi, desgraciadamente para mi santa esposa, pero sí, viajo prácticamente sí, 50% del tiempo. Y lo tengo muy estructurado, lo tengo muy organizado, ¿no? En función del tamaño de los mercados, las necesidades también, del nivel de madurez del mercado, viajo con una frecuencia u otra. Entonces, hay mercados a los que voy cada 15 días, mercados a los que voy una vez al trimestre, semestral o una vez al año, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en esta fase tan incipiente del mercado en Sudamérica, pues tengo previsto estar 2 veces este año, un par de semanas, porque ahora estoy más en una fase de entender el negocio, más de lo que es el marco legal, cómo estamos, de qué manera estamos, de dónde queremos ir, y en cuanto tengamos esto bien organizado, entonces sí me interesa pasar mucho tiempo con las personas y entender un poco cuáles son sus inquietudes, tener el pulso de alto negocio. En ese sentido, si pudiera escoger, estaría todo el tiempo fuera de las oficinas. De hecho, siempre cuento una anécdota, si me permitís, sí, y claro. Es que los alemanes estuvieron durante mucho tiempo persiguiéndome para que tuviera un despacho. Estaban indignados, no entendían que no quisiera tener un despacho. Y es que yo quise entender el negocio de manera muy genuina, y el negocio de manera muy genuina lo conoces yendo a las tiendas y viviendo en las tiendas. Entonces yo tenía mi moto con su maleta y me pasé durante casi un año siendo un nómada y yendo de un lado a otro hasta que ya en la maleta de la moto ya no cabían más papeles, y ahí sí que levanté la mano y dije, oye, ahora sí, por favor, necesito una oficina, ¿no? Muy bien. Juan Galo, a nivel de España, Madrid, ¿no? Hoy estamos aquí en esta tarde en Madrid. ¿Y cómo ves el sector? ¿Qué podrías decir o cuáles son aprovechando, ¿no?, estos 13 años que llevas en la industria, qué has visto cómo ha evolucionado hasta el día de hoy? ¿Y cuáles son las perspectivas, ¿no?, que tú ves a futuro en el sector inmobiliario prime aquí en España y Madrid? Hombre, sobre Madrid solo te voy a vender bondades, porque además yo vivo en Barcelona ya hace muchos años, pero soy nacido en Madrid, entonces para mí Madrid siempre me une un vínculo muy especial, ¿no? Y Madrid además juega en Champions, o sea, Madrid al final está Madrid y el resto, ¿no? Madrid es conocido mundialmente, es la capital de España, entonces, como digo, el ritmo que tiene Madrid es único, ¿no? En España, obviamente, encontramos alternativas buenísimas en Barcelona, en Valencia, en la Costa del Sol, la Costa Blanca, en el norte también. Sí, en las Baleares. Pero, como digo, Madrid, y vosotros lo conocéis bien, que sois mexicanos, ¿no? Se ha puesto, no digo imposible, porque si lo comparamos con cualquiera de las principales capitales europeas, no sé, con París, con Londres, con Roma,
me sabe mal, lo digo midiendo mis palabras, porque puede llegar a ser ofensivo, pero España sigue siendo muy barato si lo comparamos con cualquiera de estas capitales europeas. Pero entiendo, y lo digo con mucha sensibilidad, porque no quiero herir a nadie, entiendo que para la mayoría de las personas sea un problema la vivienda, ¿no? Pero lo que yo he visto en estos años es que, mira, en el año 2006 se generaron 955.000 transacciones, la mitad de ellas eran de obra nueva, el resto de segunda mano, Sí. y se otorgaron más de 1.100.000 hipotecas. O sea, había más hipotecas que transacciones. Sí. ¿Qué significa eso? Que el 40% de la demanda era una demanda especulativa. Entonces, afortunadamente nos encontramos frente a un mercado mucho más sano que el de hace unos años. La gente habla de burbujas y agua de burbuja tal. Yo creo que será una serie de circunstancias distintas a las del pasado, ¿no? Claro, completamente. Entonces, en ese sentido, no puedes decir que no, porque se dijo, ¿no? Siempre se decía, ¿no?, que el sector inmobiliario era el único sector donde no bajaba, nunca iba a ser a la baja, y hemos visto ciclos muy bajistas. Y yo, de hecho, arranco el año 2012, donde habían propiedades que habían bajado el 50% de su valor y promociones que se tuvieron que derribar. Entonces, bueno, yo veo un mercado más sano que el de hace unos años. Yo veo una banca que ha aprendido la lección y veo un comprador mucho más preparado, mucho más informado, mucho más organizado, también menos emocional, ¿no?, que compara, que realmente se lo piensa mucho. Entonces, que también es verdad que hoy en día pensárselo mucho es un riesgo, porque no hay producto, no tenemos producto, hay mucha demanda, no hay producto, y una vivienda que tenga una buena localización, que tenga un precio metro cuadrado que sea correcto, es que puede durar 24 o 48 horas en el mercado, y vosotros lo sabéis porque lo habéis vivido, ¿no? Entonces, eso es un poco la reflexión que te diría ahora, ¿no? Y este año va a ser un año muy bueno, serán muchas circunstancias. Va a ser un año, yo creo que histórico. Se van a dar 815.000 transacciones más o menos, y de estas solo 100.000 son de obra nueva. Prácticamente no hay obra nueva. Todo el resto, sí. En los años anteriores los promotores han tenido una vida bastante complicada, ¿no? No han conseguido financiación bancaria. Entonces, promotores que hayan podido, digamos, autofinanciarse, no han habido tantas. Entonces, si comparamos con los datos que os he comentado del 2006, o sea, estamos hablando de que el mercado de segunda mano va a ser un mercado mucho más potente que lo que vivimos hace unos años. Tenemos financiación, los bancos están dando financiación, han bajado los tipos de interés, entonces solo tienes una manera de recuperar esos márgenes de contribución, esos beneficios en la banca, ¿no?, que es generando más financiación, dando más financiación. Es la primera vez que los jóvenes parece que van a poder entrar, porque hay ahorro, hay bastante más ahorro que hace unos años. Los padres ya están cansados de tener a sus hijos en casa y los quieren, de alguna manera, quieren que se emancipen, ¿no? Y están financiando esa emancipación, ¿no? Están ayudando a los jóvenes para esas entradas. El mercado de alquiler, que también es un problema, ¿no?, se ha encarecido tanto, y luego en el caso de Barcelona, pues tenemos unas leyes también que han invitado a los propietarios a sacarse las propiedades, o las retiran del mercado o las pasan al mercado de la venta, ¿no? Entonces, bueno, solo un dato, vosotros que sois de números. En nuestra compañía tenemos 80.000 clientes en posición compradora, que hoy, sin contarnos su vivienda, nos comprarían una vivienda. Yo estaría encantado, feliz, porque el año pasado cerramos 15.000 transacciones. Y yo tengo, o mejor dicho, nuestra compañía tiene 8.000 activos, siendo, creo que es algo que se puede ver en Idealista mismo, en cualquier portal. No quiero hacer publicidad, pero bueno, al final todos conocemos a Idealista. 8.000, y creo que somos la inmobiliaria que tenemos más activos con diferencia. Tengo 10 clientes por cada propiedad. Y además, si hago el matching, pues seguramente tú quieres un ático, y de áticos tengo solo un 7% y son un 30% más caros. Claro. Sí, nosotros también creemos que va a ser muy buen año. De hecho, llevamos ya 4 o 5 años desde que estamos aquí con Sofi, que ha ido el mercado, ¿no?, de Madrid sobre todo, ¿no?, que es lo que podemos hablar, bastante fuerte. Nosotros tenemos muchos clientes viniendo de países México, mucho de Sudamérica, inclusive de Estados Unidos. Tenemos amigos que se están viniendo para acá. Tenemos inversores que creen en nosotros de esos países.
Y algo que me preguntan siempre, y por eso quería preguntarte a ti, ¿tú qué les dirías? Me dicen, vale, los 5 años va todo muy bien. ¿Cuánto más? ¿Cuánto es el recorrido que vemos en Madrid en los próximos 2, 3 años? ¿Cómo lo ven? Y yo tengo mi opinión y les contesto, pero tenía curiosidad, Galo, de tú qué les dirías a alguien que te dice que alguien está pensando comprar una propiedad aquí, mudarse, ¿no? Relocar, ¿no? Mudarse para España o invertir en inmobiliario en España. Digo, el principal error que cometen los inversores cuando invierten en real estate es la impaciencia, ¿no? Digamos, su horizonte temporal que está normalmente mal medido, ¿no? Es un negocio que parece que todo el mundo conoce, ¿no? Porque al final estamos hablando de tochos, ¿no? Es tangible, la gente lo puede tocar y eso es muy motivador, pero la gente tiene una expectativa demasiado alta en cuanto al retorno, sobre todo en términos de tiempo. Pero en un horizonte temporal prudente de 10 años, normalmente uno no suele equivocarse nunca. No sabemos si mañana nuestro amigo Trump toma una serie de decisiones que nos afectan y acabaría pues arrastrándolo absolutamente todo, ¿no? Pero si el horizonte temporal es correcto, como he dicho antes, estamos con unos diferenciales enormes todavía con nuestros colegas europeos. Entonces, hay negocio para años. Hay negocio para años. Si no hacemos tonterías. Y especialmente aquí en Madrid, la verdad que los precios empiezan a estar un poco empiezan a ser precios un poco de locos. Y empezamos a notar que el mercado, no quiero ser dramático, pero se ha enfriado y ahora la gente necesita hacer un poco la digestión, ¿no? Y ver cómo poco a poco, ¿no? esa brecha se va cerrando, que puede ser una brecha emocional, o sea, que al final la gente lo que necesita es entender, aceptar que eso está pasando y que a pesar de que siga habiendo ese diferencial entre oferta y demanda y los precios puedan estar altos, acabarán transformándose en operaciones en los próximos años, seguro. Pero lo que pasa es que ahora yo siento eso, ¿no? Que tanto propietarios como compradores están en ese punto de, oye, ¿y esto qué está pasando? Tal y cuando vean que en 6 meses todo sigue igual, pues bueno, se seguirá transaccionando como se está haciendo. Transaccionando, perdón. Galo, a nivel de clientes, estos 80,000 clientes, ¿cómo podríamos segmentarlos a nivel de cliente nacional, cliente internacional, de qué países o qué continentes principalmente? Y si esto ha cambiado a través de los últimos, no sé, en los últimos meses o en el último año, ¿no? Bueno, nosotros somos una compañía internacional y entonces tenemos muchos clientes internacionales. Hay en determinadas zonas que podemos llegar a tener 75% de los clientes internacionales y solo un 25% de nacionales. Normalmente el cliente internacional es el que tiene, digamos, el ticket más alto, el que está dispuesto a pagar un precio medio más alto respecto al nacional. Eso suele pasar en casi todos los mercados en los que estamos presentes. Y yo te diría que algo significativo que hemos podido ver en nuestra compañía es el COVID. El COVID deja una serie de enseñanzas y de hábitos y de situaciones donde la gente, primero, percibe la vivienda de otra manera. Ya no la percibe como algo donde yo voy a dormir o a comer y estoy ahí, entro y salgo. Sí. No, donde puedo estar mucho tiempo confinado y tiene que ser algo que sea agradable, que me sienta cómodo, claro. Donde ya tu vivienda ya te empieza a despertar una serie de emociones. Y luego, otra situación que he visto yo respecto al año 2012, cuando yo empiezo, el extranjero venía, te compraba una vivienda y te hablaba de rentabilidades si ponías esa vivienda en alquiler, de las fiscalidades y demás. Ahora no, el extranjero compra con una intención manifiesta de disfrutar, de vivir de su vivienda, porque ha quedado más que demostrado que cualquier comprador extranjero, Alemania, que para mí es un caso fácil, con ir una vez a la semana, una vez al mes, una semanita a su país de origen y tener sus consejos y demás, el resto del tiempo pueden estar aquí teletrabajando con un clima espectacular. Aquí yo siempre hago la broma, pero aquí tenemos 400 días al año sol. Yo que voy con mucha frecuencia a Hamburgo, yo arranco las reuniones a las 4 de la tarde, o a las 3, normalmente a las 3. Y a las 4 y pico en Hamburgo están oscuros y nosotros seguimos teniendo un sol... Claro.
Que te enorme, cuente ¿no? Gerson, Entonces, que bueno. vivió 17 años en Alemania. Sí, el invierno, los entonces lo días sabes son bien. cortos. ¿En qué parte de Alemania? Yo estuve en Stuttgart, en Múnich, y Muy bien. los últimos Pues años. sabes de lo que estoy hablando. Sí, en Entonces. invierno 4:30, ya de Ajá. noche. Ajá. De noche, tal cual. Tenemos la gran suerte de que España es un país que le gusta a todo el mundo. Tenemos un clima espectacular, muchas horas de sol, de luz al año. Tenemos una gastronomía brutal también, tenemos seguridad jurídica, tenemos buena oferta de médicos, de colegios, y eso hace que sea Un país y un una país ciudad. súper, súper sexy. Y además, en materia de precios, insisto, esto que la gente lo tome con perspectiva y en el contexto adecuado, España sigue siendo muy barato. Más barato que Miami, inclusive también. Muchísimo. ¿No? Que Miami es como no hablan del nuevo Miami, ¿no? Mira, he tenido un compañero de Engel, uno de nuestros directores, que ha estado la semana pasada en Beverly Hills y me hablaba de de un estudio, no sé si me dijo 40 metros, tal, 3.000 y pico euros. Sí, sí. No, y lo que decías de España, yo recuerdo cuando llegué, este año hago 20 años en Madrid, que en aquella época España tenía 45 millones de habitantes y recibía 45 millones de turistas. Sí, sí. Este año yo creo que fácilmente ya estamos en los 90 el año pasado, 90 millones, y en breve estaremos en los 100 millones. Es De increíble. los cuales la gran mayoría van en Madrid. Sí, es increíble cómo ha crecido, ¿no? Viene la Todo. Fórmula 1, ¿no? Viene en Próximo año ya la Fórmula 1. A nivel de inversión en infraestructura, España, Madrid ha hecho cosas extraordinarias. Madrid lo ha hecho muy bien, luego también pues, han jugado sus cartas fiscales, ¿no? También. Entonces, bueno, oye, chapó, chapó. Juan Galo, ¿qué tal si pasamos a que nos cuentes un poco sobre tu primer libro, ¿no? Este libro, Todo al Rojo. Igual así como te preguntaba, ¿qué fue lo que detonó, ¿no? Tu cambio al sector inmobiliario? ¿Qué es lo que detona? ¿No? Ya sabes que todos crecemos, crecemos con la idea de a ver si algún día nos animamos a escribir un libro. Tú ya lo hiciste. ¿Qué es lo que detona escribir este primer libro? Pues mira, te voy a ser muy sincero. Yo nunca tuve la idea de escribir un libro, pero hace 12 años, cuando empiezo en el sector real estate, que como ya os he dicho antes, no tenía ni idea, tuve un periodista, que es David Escamilla, que me ayudó mucho, hizo muchas entrevistas en radio, en tele, salí mucho en prensa y, bueno, mantuvimos el contacto más o menos, pero nada de otro mundo. Y hace un año contactó conmigo de nuevo y me dice, oye, Galo, yo te recuerdo porque, oye, pasamos muchas horas juntos al inicio y tú eres un tío especial, entrevistaba a mucha gente y yo tengo que escribirte un libro. Y yo dije, David, olvídate. Olvídate porque yo no tengo nada que explicar. Primero porque tengo 49 años y segundo porque es que no he hecho nada. Y la verdad que hay algo que aprecio mucho en las personas, que es la perseverancia y la determinación y la insistencia. Y él siguió insistiendo, insistiendo, insistiendo y dije, oye, estoy ya muy cerca de los 50 ahora, a lo mejor con 50 puede tener sentido. Soy un bicho raro, vengo de la banca, no vengo de real estate. Eso es algo que a mucha gente le ha chocado y que de alguna forma le ha motivado también a cambiar de sectores a ellos. Y dije, oye, ¿por qué no hacer un libro como acto de generosidad, de compartir tus experiencias, ¿no? Y como un reclamo, ¿no? También. Y bueno, y me lo puso muy fácil. No vi un formato muy complicado, de horas, muy tedioso, aunque luego tengo que decir que yo he invertido 3 veces más de lo que me dijo, pero contento, ¿verdad? Que contento. Y eso fue un poco la historia, ¿no? De cómo nace, pues eso, ¿no? Este primer libro, ¿no? Hace unas semanas, ¿no? Estuvimos ahí en Casa Forbes, que estabas presentando el libro. Entonces nosotros ya sabemos un poco de qué va, pero estaría bueno entender, se llama Estrategias de liderazgo en el sector inmobiliario. Entonces es un libro de personas, un libro de real estate, es una mezcla. ¿Cómo lo podrías resumirlo? Pues es un libro de liderazgo, hablo mucho de liderazgo, porque al final lo que he hecho desde los 17 años es trabajar como un animal y luego trabajar con personas. Con 23 años lideré un equipo de ventas en City de 40 personas, que me doy en la edad. Me dejé barba en aquel entonces porque necesitaba aparentar más edad de la que tenía. Me sentía muy acomplejado, tenía 23 años, la mayoría de los
de las personas de ese equipo tenían pues más de 40. Entonces hago mucho de liderazgo, hago de mi experiencia, ¿no? He intentado sintetizar mucho lo que a mí me hubiera gustado que me hubiera enseñado si yo empezara mañana a liderar un equipo de ventas. Y la verdad que es un ejercicio de generosidad, ¿no? Porque al final compartes todos tus aprendizajes y siento que me he quedado absolutamente desnudo, ¿no? Frente a los lectores, porque he contado todo lo que se me ha ocurrido que he vivido en esos años, ¿no? Llevo desde los 17, pues llevo 30 años en el mercado laboral. Ya hablo un poco de todo, ¿no? Hablo de mi experiencia, ¿no? De lo que me ha marcado desde mi infancia, ¿no? De mi familia y sobre todo de mi etapa en Engel & Volkers, ¿no? Incluso con el editor nos hemos atrevido a hacer un pequeño diccionario, ¿no? Diferencial donde uno puede consultar una serie de frases, ¿no? que me han marcado o de situaciones que me han marcado y que, bueno, que como digo, comparto con todo el mundo. Y tengo que decirte que me empieza a dar muchas satisfacciones el libro, porque recibo mucho feedback de la gente, feedback muy bonito, y esto la verdad que ya me está compensando, ya me está compensando. Sé que no me voy a hacer rico con el libro, entre otras cosas porque los derechos de autor los he cedido a Engel & Volkers. Esta es una herramienta diseñada también, como digo, como reclamo, ¿no? Sí. Para conseguir consultores inmobiliarios, posicionar la compañía y demás, pero la verdad que estoy muy contento, muy satisfecho. El título, ¿no? Muy llamativo, Todo al Rojo. Ajá. ¿Qué hay detrás de ese título? Bueno, Todo Rojo me define un poco, ¿no? En el sentido, bueno, tengo que decir que las chicas de marketing, que son espectaculares, hicieron casi un DAFO del título, ¿no? Hablando de todo, y yo me quedo con lo que yo quería, con lo que nosotros queríamos decir con el Todo Rojo. Es una manera de entender la vida, es una filosofía, ¿no? No sé hasta cuánto lo haré, pero yo soy una persona que va siempre al límite, al extremo, ¿no? Y esto, de ahí del Todo Rojo, ¿no? De vivir la vida con la máxima intensidad, ¿no? Cada minuto como si fuera un mañana. Al final, la vida es corta y con 50 años, pues todavía lo es un poquito más, ¿no? Y bueno, yo soy de esa opinión, ¿no? De que mejor hecho que perfecto, ¿no? Y entonces, y siempre digo, ¿no? Que la historia para los historiadores, está claro que la historia es importante y hay que aprender de la historia, ¿no? Y que al final es mucho más sabio e inteligente aprender en cabeza ajena, ¿no? Pero yo me enfoco en el presente, en el futuro, en aquello en lo que puedo de alguna manera pues impactar, ¿no? En el resto no, y de ahí Todo Rojo. Y luego los que me conocen también saben que soy muy aficionado al mundo del motor, ¿no? Coches, motos, cualquier cosa que tenga motor, y si huele a gasolina mucho mejor todavía, ¿no? Y todo el mundo sabe que en las revoluciones el rojo en la parte alta pues aparece y bueno. ¿Siempre fuiste así, Galo? ¿O lo aprendiste de un mentor, de una experiencia, de un aprendizaje fuerte? ¿O desde chiquito siempre fue voy con todo y al rojo? Cuando seleccionamos gente, que es algo que intento hacer personalmente, si puedo, me encanta conocer a todo el mundo que entra en la compañía, pero a todo el mundo es a todo el mundo, me da igual la posición, porque todos van a contribuir de una manera u otra. Es verdad que a veces pues, no me da la vida, se me hace complicado, y me fijo mucho, ¿no? Sobre todo en las soft skills, porque esto es lo único que tú no puedes pagar. Tú puedes pagar un título académico, pues pagar un máster, tú puedes pagar pues, una estancia en Estados Unidos y con unas prácticas determinadas, pero al final hay una serie de cosas como son la pasión, el compromiso, que esto, la energía, esto es una constante, ¿no? ¿Lo tienes o no lo tienes, ¿no? Entonces, yo creo que tengo la suerte de haberlo tenido. Entonces, gracias, papis, ¿no? Por habérmelo dado. Y respondiéndote a tu pregunta, sí, yo creo que yo la tengo, esa energía, ¿no? Ahora que he tenido mi tercer hijo, bueno, ya tenía 3 años, yo me quejo, pero al final no me puedo quejar mucho, porque veo que tiene también mucha energía, ¿no? Y entonces, bueno, realmente no me entreno para tener más energía, pero reconozco que soy un tío muy pasional, me gusta soñar, me sueño mucho con proyectos, con cosas, y luego creo que tengo la suerte, ¿no? de conjugarlo, ¿no? con planes de acción, ¿no? Llevarlo un poco a la realidad. Y necesito tener siempre proyectos en la cabeza. Si Alemania, que es difícil porque la verdad que son muy proactivos y con la entrada del fondo mucho más, si no me dan proyectos, yo me los invento, ¿no? Y me gustan proyectos de envergadura XXL. O sea, al final, no, proyectos chiquititos me siguen aburriendo, porque siempre digo que para conseguir un 5% más
lo que tú tienes que hacer es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, tienes más riesgo en no llegar que si te buscas un proyecto donde tengas que conseguir un 25-30% más. 25-30% más te obliga a trabajar de manera muy distinta, a ser mucho más creativo, a hacer mucha más reingeniería, a cuestionarte mucho más las cosas. Y entonces, como digo, siempre estoy complicándome la vida, desgraciadamente para mí. Galo, aprovechando que mencionabas tu pasión por el motor, nosotros actualmente nos encontramos en José Ortega y Gasset número 11, Ajá. esquina casi con Serrano, Milla de Oro en Madrid. Una finca clásica, fantástica. Si este fuera un coche, Ajá. ¿qué coche sería? Esto descaradamente es un Porsche 911 y a partir de aquí ya dejo que cada uno ponga su modo. GTS, Turbo S, de cada uno GT3, Claro. Sí, GT3 RS, que lo tunee como quiera. pero lo tengo muy claro. Fantástico. Estáis, vamos, es un activo espectacular, lo puedo ver. Vamos, no tengo ninguna duda que vais a tener mucho éxito y que en nada, en muy poco tiempo lo vais a tener ya vendido. Yo quiero aprovechar, y quería aprovechar que tengo aquí a Galo, porque el día de la casa de Forbes, que hablaste mucho sobre el tema de la pasión, de las personas, sobre tu libro, y yo en ese momento que tenía una pregunta que quería hacer, no me atreví. Aquí aprovecho porque es más mi espacio. Estás en tu casa. Exactamente, y es en base a la tecnología, que también es la parte que lidero dentro de la compañía. England Folk es una empresa de personas. Tú te enfocas mucho en las personas, en el liderazgo. Ahorita mencionaste algo que me gustó mucho que dijiste, lo de la pasión. ¿Lo tienes o no lo tienes? Con lo que viene, y ya sabes a lo mejor a dónde va la pregunta, y seguramente te la han preguntado, ¿no? Viene lo que viene, la tecnología, inteligencia artificial, los humanos. ¿Qué vamos a hacer mañana en este sector que es tanto de personas, tan pasional? ¿Cómo es tú el impacto en una empresa como England Folk, que es en base a humanos, en 5 años, cuando esté la robotización, la inteligencia artificial a tope? Ya estamos empezando a ver todos cómo el impacto en los últimos 1 o 2 años que está haciendo. Nosotros mismos usamos muchísima tecnología y Me hacemos consta. cosas que antes hubieran estado 100 personas, las hacemos con 3. ¿Cómo ves tú liderando esta empresa, liderando este cambio? Y ahora ves por qué la pregunta te la hago mejor aquí, porque Absolutamente. Bueno, yo soy un enfermizo optimista de la vida, con lo cual siempre lo veo todo de manera positiva, ¿no? Yo creo que la tecnología es buena, especialmente en un sector como real estate, que sigue trabajando de la misma manera que hace, no sé, 50 años. Entonces yo creo que haya tecnología nos va a permitir concentrarnos en la parte más importante del proceso, que en la mayoría de los casos, lo siento, no quiero ser intenso, son las personas. Lo importante es entender qué busca ese cliente, por qué busca eso. Luego, si me permitís una anécdota de nuevo, vengo de la banca, de real estate sabía muy poquito, pero de lo primero que aprendo es que lo importante es saber cuanto antes dónde quiere vivir ella. Él es importante, pero un poquito menos. Y después de averiguar, entender dónde quiere vivir ella, dónde vive la madre de ella. Con eso recortas mucho el viaje, porque casi siempre acaban comprando un activo inmobiliario a escasos metros de donde vive la madre de la pareja de matrimonio que está en la búsqueda. Dicho esto, es importante invertir tiempo en eso, ¿no? En entender cuáles son las motivaciones, qué busca exactamente, qué financiación, en qué otras cosas le puedo ayudar, qué valor añadido puedo ofrecerle, y no estar paseando a unos clientes durante semanas hasta que encuentren la vivienda, ¿no? Creo que la tecnología nos permite, y nos permitió en el COVID, afortunadamente, vender propiedades, ¿no? Haciendo visitas virtuales. Luego hay mucha parte administrativa de back office que roban mucho tiempo. Y al final, nosotros estamos enfocados en conseguir consultores inmobiliarios de alto rendimiento. Y consultores inmobiliarios de alto rendimiento significa que la tecnología les tiene que ayudar en eliminar toda aquella parte del proceso de bajo valor añadido. Y hay mucha, lamentablemente. Nosotros, por lo menos que somos alemanes, pero además de ser alemanes, ya me encargo yo también de trabajar con el máximo rigor. Vengo de la banca, sí. Como sabéis, pues en una industria súper rigurosa en ese sentido, regulada y demás. Nosotros pasamos absolutamente todo lo que dice la ley y un poquito más. Y eso nos roba mucho tiempo en comparación con nuestros competidores. Y además, somos un elefante.
nos falta fitness, nos falta agilidad. La tecnología, afortunadamente, ahora nos está ayudando un montón. Nunca vamos a dejar de poner el foco en las personas. Las personas siempre estarán en el centro y mi cliente, y lo siento mucho aquí por Sofic, mi cliente va a seguir siendo el consultor inmobiliario. Donde vamos a desvivirnos va a ser en que en el consultor inmobiliario no le falte absolutamente nada, porque el consultor inmobiliario es el que me genera el negocio y a este no le puede faltar absolutamente de nada. Pero estamos implementando mucha inteligencia artificial, especialmente en temas de vídeos, de tecnología, de visitas y más. Y como digo, estamos encantados de la vida. Galo, hoy podemos pasarnos toda la tarde aquí hablando de... Faltarían los tequilas ahora ya, ¿no? Faltan, exactamente. Viene esa parte importante en donde, ¿por qué es Sofic Shots? Claro, no puede faltar un shot de tequila, claro, en esta mesa para celebrar, pero más que nada para darte las gracias por acompañarnos. Gracias. Siempre es una gozada hablar contigo, ¿no? Siempre, ya sea porque hoy día tenemos un libro, todo al rojo, pero siempre cuando me han preguntado de ti, he dicho que eres un libro abierto, Muchas donde gracias. podemos hablar prácticamente de cualquier tema y siempre estás dispuesto a conversar, a dar tu punto de vista, a dar tu opinión, ¿no? E intentar tirar para adelante, siempre que para que las cosas sigan funcionando, sigan rodando. Para nosotros también es un verdadero placer trabajar y colaborar con Engel & Volkers. Los resultados yo creo que hablan por sí mismos. Todo lo que has dicho lo vemos en el día a día, ¿no? Con estos asesores, ¿no? Con esta gente con la que realmente ves cómo todo lo que has comentado aquí se ve en la calle con todas estas personas, ¿no? Que al final rodean a Engel & Volkers. Nosotros estamos encantados, lo vemos en el día a día, agradecidos por compartir este espacio con nosotros, por aceptar, ¿no? La invitación y, cómo no, pues un Sofic Shot. Claro que sí. Oye, muchas gracias por vuestras amables palabras. El agradecimiento es mutuo. La verdad que cada oportunidad que tengo de estar con vosotros, aseguro que yo salgo también con muchos aprendizajes y gracias por la confianza que hemos hecho también muy buenos negocios. Además de pasar buenos ratos juntos, también hemos hecho negocios y, como digo, no tengo palabras de agradecimiento por vuestra confianza desde el primer día. Encantado de volver cuando queráis. Y ahora vamos a lo importante, ¿no? A lo serio. A lo serio. Espero que sea agua el mío. Sí, No. sí. Y yo no soy mexicano, ¿no? Es agua de este Pero lado. despacito, despacito.